Per signum crucis de nemicis nostris libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tiempo de Pascua, consideramos las apariciones de Jesús resucitado a los discípulos. Y hoy leeremos en el capítulo 20 de San Juan cómo al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Domingo, día del Señor. Empieza a repetirse en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, como el sábado, que era el día del descanso del Señor en el Antiguo Testamento, el día de Dios, se dio su puesto al octavo día, al día de la recreación, de la resurrección de Cristo. Estaban los discípulos ese domingo por la tarde en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Un miedo que es consecuencia del aparente fracaso de una visión humana de la misión, de la vocación, falta de fe, falta de esperanza. Pero están juntos y esa comunión es su fortaleza. Y esa comunión es como el medio en el cual aparece Jesucristo. En esto entró Jesús, se puso en medio. Los exegetas hacen ver cómo ese ponerse en medio es el ambiente en el cual Jesús resucitado aparece. Su lugar preferido es en medio de sus discípulos. También lo hemos oído antes de la resurrección, cuando 2 o 3 se reúnen en mi lugar, yo estaré en medio de ustedes. Qué bonito ver la fraternidad cristiana como el lugar favorito de Dios para estar en medio de nosotros. Y les dijo, paz, la paz sea con ustedes. Lo primero que tú ofreces, Señor, es tu paz. Cristo es nuestra paz, está vivo con nosotros, nos ama. Es el anuncio gozoso de la Pascua. Es la causa de nuestra serenidad, de nuestra mansedumbre, de nuestra paz. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Tú, Señor, enseñas tu cuerpo transfijo, que ahora es materia glorificada. Una imagen que se convierte en una nueva llamada, porque también nuestros cuerpos están invitados a ir al cielo. Ya no se trata solo de respetarlos, los nuestros y los de los demás, sino de luchar positivamente para que sean imagen y semejanza divina, que den gloria a Dios, como dice San Pablo, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Les enseñó las manos y el costado. Sabemos cómo nuestro Padre nos hablaba de esas credenciales, ¿no? Y cómo aquella escultura de Chancalépore en el altar de la Santísima Trinidad, pues en la mesa auxiliar que ejercía un poco de sacristía, donde ponían los ornamentos, pues había una imagen muy bonita, una escultura de Cristo resucitado, bajo relieve. Y se le había olvidado al artista, buena persona, pero pues no propiamente un teólogo, poner las llagas de Cristo en las manos de Jesús resucitado. Y San José María le dijo que las palpara, que las esculpiera, y de hecho pues es un mármol de Carrara, diría Padre Cipriano. Y lo único que tiene de color es el rojo de aquellas incisiones, la credencial. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, el documento de identidad. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Paz, alegría. El tiempo de Pascua es tiempo de gozo. Una alegría que se fundamenta, desde luego, como hemos contemplado,
en el misterio pascual, en el triduo, se fundamenta en el sacrificio del Viernes Santo, que, como decía nuestro Padre, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Pero es una alegría permanente, una alegría para siempre, porque el gozo pascual es un gozo eterno. El cardenal Ratzinger contaba una anécdota al respecto del famoso risus pascalis. Hubo un tiempo cuando esa risa pascual era parte integrante de la liturgia. Estaba previsto que la homilía pascual debía contener una historia que suscitara la risa. Hay predicadores muy chistosos que generan gozo en el público. Hay otros que les cuesta más, pero en Pascua está indicado que hay que echar un chistecito. Bueno, una historia que suscitara la risa de tal modo, dice Ratzinger, esto es magisterio, que la iglesia retumbase en carcajadas. Tampoco era fácil, entonces empezaron a escribir libros para que los pobres curas tuvieran algo para contar y tal. A mí se dice que un poco el nivel no era muy alto, pero, y él mismo lo reconoce, esta podía ser una forma un poco superficial y exterior de alegría cristiana, pero ¿no es en realidad algo muy bello y justo el hecho de que la risa se hubiese convertido en un símbolo litúrgico? Hay por ahí una historia de conversión de un escritor británico que estaba pues buscando a Cristo, estaba yendo a distintas iglesias cristianas y una vez le tocó el turno a la católica y entonces en plena homilía un niño dejó ir la monedita que tenía guardada para la limosna que le había dado la mamá en la casa y se fue por la mitad de la nave rodando la monedita con atención de todo el público asistente, mientras el pobre cura trataba de hilar sus argumentos. La moneda giraba, giraba, hasta que fue a dar ahí al pie del presbiterio y se insertó en una ranura y se fue a dar, ¿no? Insert coin. Entonces el cura lo único que hizo fue soltar una carcajada y con él pues toda la audiencia, toda la iglesia muerta de la risa por aquella tontería de aquel niño, por aquel accidente. Y aquel hombre que estaba buscando a Dios, pues este fue un paso muy importante, de ser una iglesia donde se ríe, una iglesia pues donde gozan, ahí está Dios. Bueno, pues es algo muy bello y justo el hecho de que la risa se convierta incluso en símbolo litúrgico, el risus pascalis, porque el cristianismo es alegre. Y bueno, llevamos una semana gozando, como insiste el Papa Francisco en su escrito programático, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. También se ha hecho ver cómo muchos títulos de sus documentos se relacionan con la alegría, Amoris Laetitia, Gaudete et Exsultate, incluso pues la misma encíclica ecológica, Laudato Si, como gozar, alabar. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Así comienza ese documento que es como el que marca su pontificado. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Ayer hablaba con un sacerdote allí en la parroquia donde concelebré y me contaba cómo algunos jóvenes de los que participan allí en sus retiros están muy mal, ¿no? Bueno, están en recuperación. Entonces que alguno contaba un testimonio de esto, de tristeza, de pecado, de adicciones, de vacío interior, de aislamiento, familias rotas. Y cómo precisamente al participar en aquellas actividades de encontrarse con Dios, pues le va sirviendo para encontrar a Jesucristo, con el cual siempre nace y renace la alegría. La causa última de nuestra alegría es esta conciencia de que tú, Señor, has vencido sobre el pecado. Cuando uno palpa la realidad del pecado en los demás y dentro de uno mismo, pues siempre está la tentación del desaliento, del vacío interior, de la tristeza. Pero la Pascua también nos habla de esto, que Jesucristo ha vencido al demonio, ha vencido al pecado, ha vencido el odio, ha vencido la muerte, y nosotros con Él también lo lograremos. Contemplar la alegría de los discípulos al recibir la visita de Jesús resucitado nos impulsa a querer que también ese sea nuestro gozo. Hablar contigo, glorioso y presente en la Escritura y en la Eucaristía. Que estén tristes los que no quieren ser hijos de Dios. Pues esto es compatible con que habrá cansancio,
enfermedad, depresión. Nuestro padre lo decía, a veces tocará estar tristemente alegre, ¿no? Pues si el cuerpo no da, pero el alma tira para arriba, diciendo, bueno, pues no me puedo parar, pero estoy feliz porque soy hijo de Dios, porque Cristo vive, porque Cristo me ama, porque Cristo resucitó para triunfar en mí, porque Cristo está presente en la Escritura y en la Eucaristía. Por eso tanto insistir, San José María, en el pan y la palabra, la hostia y la oración, también como esos itinerarios nuestros de crecimiento en intimidad contigo, Señor. Buscarte más en estos ratos de oración, como estamos haciendo en este momento, contemplando despacito ese capítulo 20 de San Juan, porque nos vas diciendo cosas que uno a veces no había caído en cuenta, no había calado, tanto lo de la alegría, lo de que tú estás presente en medio de ellos, que traes la paz, y bueno, como iremos viendo más cosas que van saliendo, presente en la Escritura, presente en el sagrario, en la hostia y en el Evangelio. Pan y palabra, hostia y oración. Y llevar a nuestros amigos, llevar a nuestros hermanos por esos caminos, ¿no? Que siempre volver, esa es la fuente, ¿no? Más que cumplir propósitos, normas, leyes, es que sean almas de oración, que sean almas de Eucaristía, que seamos, ¿no? Cuando una persona o un centro es un alma de Eucaristía o es un alma de oración, qué abundancia de frutos de santidad y de apostolado. Esa es como la promesa, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Lo hemos experimentado y es un buen momento para decir, sí, Señor, quiero ser más alma de oración, quiero ser más alma de Eucaristía, quiero ser más buen discípulo tuyo, más presente, tener más viva esa presencia tuya, gloriosa, resucitada, viva, que me llena de paz y de alegría y que me hace a mí también sembrador de paz y de alegrías, como vemos enseguida. Jesús repitió, la paz sea con ustedes, pax vobis, ¿no? Por eso ese saludo pax, que es el saludo cristiano de presencia de Dios, pax vobis, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también los envío yo. Nos llena de paz, nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos llena de comunión con Él. Y eso no es para quedárselo, sino para salir. Lo veíamos también en la escena de Emaús, que es más o menos contemporánea a esta que estamos viendo aquí, cuando aquellos hombres, pues Jesús desaparece físicamente, pero se queda en el pan, y ellos que ya están lejos de Jerusalén, ya han caminado unas buenas horas, se regresan inmediatamente, ¿no? a compartir ese gozo de decir, ha resucitado, lo hemos visto, era verdad lo que han dicho las mujeres. Paz y envío. Misioneros de paz, sembradores de alegría, de esperanza, de justicia, de amor. La misión, el apostolado, es un fruto maduro de la resurrección. No es una norma, no es una obligación, no es un mandato, es un don para nosotros y un don para la humanidad, un fruto maduro de la resurrección. Antes los había enviado en su periodo de formación, ¿se acuerdan? De 2 en 2. Ahora los envía con otra perspectiva, de modo análogo a su envío por el Padre. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Que eso ya tiene una configuración cristológica muy poderosa, porque en el fondo es, el Padre me envió a mí porque yo soy el Hijo, porque yo soy consustancial al Padre, y yo los envío a ustedes, de alguna manera los elevo, ¿no? Los elevo a la dignidad, pues, de hijos de Dios, y por eso ahora veremos cuál es el kit con que nos dota para el envío de esa misión. En el fondo nos hace otros Cristos. Pues envía el Espíritu Santo, me adelanto, un poco de spoiler. Y por eso San Pablo dirá, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. No soy yo el que está haciendo apostolado, es Cristo que está haciendo apostolado sirviéndose de mí. Así como el apostolado de Cristo era el apostolado del Padre y del Espíritu Santo, el apostolado nuestro también es el apostolado de Jesús. Hace poco el Papa Francisco les decía a un grupo de sacerdotes en Malta, los jesuitas, como siempre suele hacer en esas reuniones, en esos viajes suele hacer una reunión con los jesuitas también como para impulsar la compañía, pero a veces dice cosas muy interesantes que sirven a toda la iglesia, no solo a esa orden religiosa. Y comenzaban hablando de la situación de crisis, que hay pocas vocaciones. El Papa decía que efectivamente estaba el peligro de la falta de discernimiento,
un poco lo que nos decía don Mariano, ahora las vocaciones requieren más tiempo, más formación, no hay prisas, lo importante es que maduren. Y decía, no debemos olvidar esa joya que es la Evangelii Nunciandi de Pablo VI, texto por allá de los años 70, que el Papa dice que es de lo mejor que se ha hecho después del Concilio Vaticano II. Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Dice Francisco. No son los números. ¿Cuánta gente hay en esto? ¿Cuánta gente hay en esto? ¿Cuánta gente ha pedido la admisión? ¿Cuánta gente se ha ordenado? Eso no es la prioridad de la iglesia. Esa no es la vocación de la iglesia. Nos lo decía el Jueves Santo también, ¿no? Cuando hablaba de los ídolos, las estadísticas, obviamente hay que tener orden y ayudan a gobernar, pero no es el objetivo. El objetivo es evangelizar. La alegría de la iglesia es evangelizar. El verdadero problema no es que seamos pocos. Lo viene diciendo Ratzinger desde hace 50 años, ¿no? La iglesia tiene vocación de ir en minoría, al 2000 en minoría, ¿no? Ya se sabe. Pero bueno, es que la semilla fue 12. Ante la humanidad entera, Jesucristo no convierte 12 millones de personas, no, 12 apóstoles. Digamos que con los discípulos 500, esto es lo que hay. Para los millones que había en el siglo cero dentro del Imperio Romano, 500, además pobres, y además en un país dominado, ¿no? No es que haya cogido 500 senadores en Roma, ¿no? Es que la vocación de la iglesia es de semilla. El verdadero problema no es que seamos pocos, sino que la iglesia evangelice. Si esos 12 evangelizan, tienen la gracia, en 4 siglos le han dado la vuelta al mundo. Y es lo que estamos llamados nosotros a hacer también. En las reuniones previas al cónclave hablamos del retrato del nuevo Papa. Empieza a contar secreticos de esa preparación. Y en realidad se nota que está hablando de sí mismo, aunque lo dice en tercera persona. Fue allí en las congregaciones generales donde se utilizó la imagen de la iglesia en salida. No se utilizó él, lo utilizó él y la gente lo votó a él porque vieron que ese era el programa que el Espíritu Santo quería para la iglesia. La iglesia en salida. En el Apocalipsis se dice, estoy a la puerta y llamo. No me hacía acordar de esa anécdota del UNIF, de que el cura Litón, pues español, que está en Letonia y que ya no sabía decir la palabra Apocalipsis, estaba siempre pensando en letón, y entonces, pero bonito eso, ¿no? Como está en su misión, ¿no? Se ha transformado tanto que ya no le saben las palabras en español. Entonces un cura católico preguntando cuál es el nombre del último libro del Nuevo Testamento. Bueno, en el Apocalipsis se dice, estoy a la puerta y llamo. Pero hoy el Señor llama desde dentro para que le dejemos salir. Esa es la necesidad de hoy, la vocación de la iglesia de hoy, salir a anunciar. Bueno, retomemos la lectura del Evangelio. Jesús repitió, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así también los envío yo, a evangelizar. Vayan en salida. Y dicho esto, el kit, porque no es un mandato, dijéramos, operativo, ¿no? Ir a hacer cosas, sino transformativo, ¿no? O performativo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es el qué y el cómo. ¿Cómo ser apóstoles? ¿Cómo ser enviados? ¿Cómo ser misioneros? Siendo sobre todo templos del Espíritu Santo. El que va a orar es el Espíritu Santo, lo sabemos. Nosotros lo que hacemos es estorbar. Pero bueno, hay que orar, obviamente, hay que moverse, pero sabiéndose enviados por Jesucristo, que fue enviado por el Padre, y llenos del Espíritu Santo. Por la importancia de ser almas de oración, por la importancia de ser almas de Eucaristía, porque es lo que garantiza nuestra fidelidad, dijéramos, al Espíritu pionero, ¿no? Que seremos buenos instrumentos, porque nos acordamos de don Álvaro que hablaba de alta fidelidad, ¿no? O de superconductores, ¿no? No hablaba aquello de no ser instrumentos que obstaculicen. Ayer grabé la meditación para colgarla y cuando la fui a colgar no se oía. Parece que el micrófono no quedó bien conectado y tal, entonces sea por allá al fondo un murmullo. Bueno, pues de poco sirve una grabación que no se oye. ¿Qué tal que nosotros abramos la boca y solo se oye el discurso de uno y Jesucristo va allá en el fondito, ¿no? Bueno, pues por eso tú, Señor, soplas sobre ellos y dices, reciban el Espíritu Santo. Bueno, ese soplo nos habla del Antiguo Testamento, ¿no? El soplo de la creación, ¿no? El soplo de la creación, del hombre en concreto, ¿no?
Decía ayer un pelado que le había sorprendido la Capilla Sixtina. Yo no sabía que estaba criticando, pero una de las cosas que criticaba era que él se había hecho la idea que eso iba a ser muy cerquita y que le había tocado a 30 metros. Yo pensé que era algo del Papa o así, una crítica a la organización. Y no, era que él pensaba que la Capilla Sixtina uno veía la creación del hombre ahí de Miguel Ángel, pues ahí, a 1,5 metros. Y cuando lo ve a 30 metros para arriba en un techo, quedó un poco desilusionado. Bueno, pues ese soplo insufló Dios, sopló sobre aquel barro y le insufló el espíritu humano, ¿no? Sopló sobre ellos, como en la creación, como en el profeta Ezequiel, cuando aquellos huesos y esos tendones, esos músculos ya pues ahí muertos, inertes, le dice Dios, conjura al espíritu, hijo de hombre, y dile, esto dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan, ¿no? Ese soplo de Dios, el ruaj, ¿no? Que es ese ruaj que es espíritu, ¿no? Soplo de vida. Pues es lo que hace el Señor en Pascua. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ese es el Pentecostés de San Juan. Ya sabemos que Lucas lo pone 50 días después, pero aquí San Juan lo pone el mismo día de la Pascua. Se cumplen las promesas. Todo lo que había anunciado Jesús 6 capítulos atrás en la última cena, que es muy bonito verlo ya cumplido, ver la promesa cumplida. Había anunciado en el 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, como escucharemos en la misa. Más adelante agregó, les conviene que yo me vaya, discurso de despedida, de tristeza, y pareciera que fuera un simple consuelo humano, pero les promete, porque si yo me voy, les enviaré el Paráclito, y cuando Él venga los guiará hasta la verdad plena. Su tristeza se convertirá en alegría, su corazón se alegrará y nadie les quitará esa alegría. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les hablo de esto para que encuentren la paz en mí. Todo esto es última cena. Y en el mismo sitio, 3 días después, 4 días después, Jesucristo está diciendo, reciban la paz sea con ustedes. Ellos se alegraron al ver a Jesucristo. Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo. Se cumple todo lo prometido. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo vencí al mundo. San Pablo resumirá todos estos dones pascuales, esta alegría mesiánica, diciendo que el reino de Dios es reino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Es bonito ver cómo pues, se relacionan estas citas de la Sagrada Escritura, como todo nos habla, o sea, como los regalos, la maravilla de la Pascua, que nosotros vemos aquí litúrgicamente plasmada pues en los ornamentos de fiesta, en las flores, en la música, en el cirio pascual, en el Gloria, que nos habíamos pues abstenido de proclamar durante 40 días, ahora gozamos, ¿no? Y los ponemos con gozo, porque el Señor ha resucitado. Jesús les infunde el Espíritu Santo a los apóstoles para la misión que acaba de asignarles, que lleva anejo un nuevo don impresionante. Esto es como increciendo, ¿no? Pues esta meditación la hemos hecho muchas veces, hemos pensado en muchas ocasiones en este pasaje, pero siempre sorprende. Compañía de Jesús, gozo de que haya resucitado, envío misionero, Paráclito, y además dice Juan 20:23, esa cita que habremos hecho tantas veces cuando hablamos de este sacramento. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¡Qué maravilla, Señor! Se instituye el sacramento de la penitencia. Así como en la última cena habíamos celebrado el Jueves Santo, se instituyó la Eucaristía, se instituyó el orden sacerdotal. Ahora, Juan 20:23, instituye la confesión sacramental, la reconciliación. Fíjate que hemos hablado de alegría, el gozo pascual, ellos se alegran, mi paz sea con ustedes, pero la clave, porque nos conoces muy bien y porque has triunfado con el paso de ese mar rojo de la pasión del Calvario, has triunfado sobre el pecado, has triunfado sobre el demonio, has triunfado sobre la muerte, pues nos haces partícipes de ese triunfo por medio de la reconciliación. Es otra manera de ver este sacramento, pensaba ayer, como en esa perspectiva pascual. Ya no es que sea una obligación confesarse con X o Y frecuencia, pues que es un mandamiento de la ley de Dios, de la Santa Iglesia, ¿no? Confesarse por Pascua Florida, en pecado
en peligro de muerte y si se ha de comulgar. No, es un don de Dios, o sea, que qué maravilla. Precisamente porque Jesucristo ha vencido sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el demonio, pues precisamente nos hace copartícipes de ese triunfo. Cada que nos confesamos, decimos, aquí estoy porque tú, Señor, has resucitado. Entonces insiste mucho en que hay que hablar mucho de la resurrección. Obviamente la pasión de Jesús es una maravilla y este viernes no se pierdan por ningún motivo el lanzamiento del libro, que hablaremos de él. Pero es que lo más grande es que padecer ha padecido mucha gente y mártires ha habido muchos, pero vencer la muerte, resucitar, solo lo ha hecho Jesucristo. Y esa es la clave de nuestra fe, como dice San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y es un poco lo que también celebramos en esta escena, aunque ya pues no alcanzaremos a meditarla en este rato, cuando Jesús le hace ver a Tomás que no sea incrédulo, que crean que Jesús ha resucitado. Bueno, pues en el fondo cuando uno va a confesarse, eso es lo que está haciendo, un acto de fe en el poder absoluto de Dios sobre el pecado, sobre el demonio. Me lo decía una monjita allá en Roma, en el alojamiento, cuando veía a los chicos haciendo fila para la confesión, o me veía ahí haciendo antesala, esperando a uno que estaba un poco remolón. Bueno, la verdad es que le daba un poco de vergüenza, pero había mandado decir que lo buscara, entonces ya lo mandé a buscar y nada, que llegaba, y estuvo esperando como 40 minutos hasta que apareció. Ella no era tonta y se daba cuenta, ¿no? Entonces se me acercó y dice, padre, ¿y estos chicos se confiesan cada 8 días? Porque veía que pasaban muchos. Decía, bueno, pues no, con libertad, cada uno hace lo que quiere, pero sí, se les anima y se les estimula. Nosotros los fieles de la prelatura sí lo hacemos, ojalá semanalmente, cuando queremos. Pero estaba impresionada, ¿no? De ver, claro, esto es pastoral juvenil, ¿no? Pasar por el sacramento. Así uno ve cómo esos chicos volaban, ¿no? Ese amor de Dios que tenían, esa alegría y esa esperanza para la iglesia. Pues si había ya unos 3.000 en ese plan, pues es que el mundo va a cambiar. Estamos condenados al triunfo, ¿no? Porque son gente que está pegada a Dios. Qué maravilla, ¿no? El perdón de los pecados. La ascética de la confesión, que lo sabemos, el Papa mismo lo dice, de su propia lucha espiritual, ¿no? Que él necesita, que pasa el sacerdote allí a confesarlo quincenalmente. Y contaba la anécdota, él, diciendo que era histórica, y una anécdota tremenda de Juan Pablo II, de uno que se había ordenado con él en Polonia, y que terminó de limosnero, de barbone, como les dicen ahí en Italia, ahí en Piazza del Risorgimento, ahí a 2 cuadras del Vaticano. Hasta que le contaban el chisme a Juan Pablo II y preguntó el nombre, dijo, sí, es verdad, lo conozco, y lo hizo llevar, se lo bañaron, se lo presentaron, y bueno, y aquel hombre pues le contó su historia, se había echado a perder una mujer, tal, bueno, terminó pues alcohólico y limosnero en Roma. Y entonces el Papa le dijo, pues hoy me toca confesión, me confiesas. Sí, pero es que yo ya dejé el sacramento y no, pues yo te lo restituyo, y terminó de capellán en un hospital. Y lo contaba Francisco como hecho histórico, bellísimo, ¿no? de la misericordia de Dios, que había perdonado a aquel hombre, le había rehecho su existencia, y aquel pecador miserable, dándole el perdón al Papa. Porque aquel pecador miserable era sacerdote de Jesucristo. Y como lo somos todos los sacerdotes, pecadores miserables, pero sacerdotes de Jesucristo. Y entonces eso da lo que decía ascética pascual, y ascética también de la confesión, como medio de lucha o medio de gracia. Y si antes hablábamos de pan y palabra, hostia y oración, pues desde luego Eucaristía, donde recibimos al mismísimo autor de la gracia, y confesión, son los 2 sacramentos más frecuentes que tenemos. Hoy es el domingo de la Divina Misericordia, precisamente es lo que celebramos hoy, esa misericordia tuya, Señor, que quisiste, podría uno interpretarlo de esa manera, padecer todo ese oprobio, todo ese sufrimiento del Calvario que hemos representado en el retablo, para darnos tu perdón, para que nosotros pudiéramos aferrarnos de esa misericordia tuya, para que tuviéramos este don maravilloso. Por cierto, ayer salió la noticia de un nuevo grupo de sacerdotes de la prelatura que van a recibir en noviembre el diaconado y en mayo del 23 el sacerdocio, entre ellos uno panameño. Bueno, pues tener esos ministros de tu misericordia. Concluyamos acudiendo a la Virgen Santísima, Madre de Misericordia, como le decimos en la salve, ella que goza con nuestra conversión,
y cada vez que acudimos al sacramento de la misericordia, pues que interceda ante el Señor para que nosotros también vivamos esa unión con Jesucristo resucitado, en comunión fraterna, enviados, llenos del Espíritu Santo, y que disfrutan de ese perdón, de ese sacramento de la alegría, que es el sacramento de la reconciliación. Concluyamos con las palabras de la colecta de la misa. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascuas la fe del pueblo consagrado a ti, acrecienta en nosotros esos dones de tu gracia para que comprendamos mejor el bautismo que nos purificó, el Espíritu que nos hizo renacer y la sangre que nos redimió. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.